¿Alguna vez te has detenido a pensar en el origen del mal? Si Dios creó todo perfecto, incluyendo a Lucifer, ¿cómo surgió el mal en el mundo? Esta es una de las preguntas más inquietantes que la humanidad ha formulado. ¿Y si te dijera que la respuesta puede ser mucho más profunda de lo que imaginas? Piensa en esto. Miras el mundo a tu alrededor y ves sufrimiento, guerras, injusticia, dolor, personas traicionando, engañando, destruyéndose unas a otras. Pero, ¿acaso el mal siempre ha existido? ¿O tuvo un comienzo? Si Dios es bueno y perfecto, ¿por qué permitiría algo tan destructivo? Ahora aquí está la cuestión más intrigante. La Biblia dice que Lucifer fue creado como un ser perfecto. Sí, perfecto. Hermoso, poderoso, sabio, con una posición privilegiada en el cielo. Estaba cerca de Dios, rodeado por la gloria divina, sin ningún tipo de corrupción. Entonces, ¿cómo pudo un ser tan magnífico convertirse en el mayor enemigo de Dios y de la humanidad? Esta historia no trata solo de Lucifer, también trata sobre ti. Porque si entendemos el origen del mal, podemos comprender algo esencial sobre nuestra propia existencia. Podemos entender por qué el mundo es como es, y más importante aún, cuál es nuestro papel en todo esto. Pero antes de continuar, piensa en algo. Si tuvieras el poder de crear algo absolutamente perfecto, que nunca pudiera equivocarse, que nunca pudiera rebelarse, ¿eso realmente sería perfección? ¿O sería simplemente una programación? ¿Un robot sin opciones, sin libertad? ¿Qué es lo que realmente hace algo perfecto? ¿La ausencia de error o la capacidad de elegir el bien? La respuesta a esta pregunta puede cambiar completamente la manera en que ves a Dios, a Satanás y al propio universo. Y si te dijera que el mayor misterio sobre el origen del mal no está solo en Satanás, sino en lo que realmente significa tener libre albedrío. Ahora, mantén esta idea en tu mente, porque a medida que avancemos, desenterraremos algo que pocos realmente comprenden, algo que puede cambiar tu percepción sobre Dios, sobre el bien y el mal, e incluso sobre ti mismo. ¿Nos acompañas en este viaje? Ahora que hemos planteado la pregunta en el aire, si Dios creó a Lucifer perfecto, ¿cómo surgió el mal? Es hora de profundizar más. La respuesta no está solo en la filosofía o en la lógica, sino en un libro que ha atravesado siglos, cargando misterios y verdades profundas, la Biblia. Si queremos entender cómo apareció el mal en el universo, debemos regresar al principio, antes incluso de que existiera la humanidad. Antes de la tierra, antes del tiempo tal como lo conocemos, solo existía Dios y una grandiosa creación celestial. La Biblia nos da pistas sobre un ser extraordinario, un ángel cuya belleza y poder estaban más allá de nuestra comprensión. Su nombre, Lucifer. En Ezequiel 28, 12, 15 encontramos una descripción impresionante. Así dice el Señor Dios: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. Toda piedra preciosa te cubría. Te ungí como querubín protector, pues para eso te establecí. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas entre piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Piensa en esto: un ser perfecto, un ángel de luz, con libre acceso a la presencia de Dios. No era solo un ángel más. Lucifer era un querubín ungido, uno de los más elevados entre los seres celestiales. Reflejaba la gloria divina, rodeado de esplendor y autoridad. Ahora, una pausa para la reflexión. Si Dios sabía que Lucifer se volvería contra él, ¿por qué simplemente no lo detuvo desde el principio? ¿Por qué crear a alguien que podría elegir rebelarse? Esta es una de las grandes preguntas que exploraremos más adelante. Pero por ahora, volvamos a la historia. Otro texto crucial es Isaías 14, 12, 15. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón: subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Aquí vemos algo impactante. Lucifer, creado perfecto, comenzó a desear algo más. No quería solo servir a Dios, quería ser Dios. Pero espera, ¿no fue creado perfecto? ¿Cómo pudo surgir algo así dentro de él? Si la maldad aún no existía, ¿cómo pudo siquiera concebir la idea de rebelarse? Este es uno de los grandes misterios que pocos comprenden. El mal no fue creado, surgió desde dentro de un ser perfecto. ¿Pero cómo? La clave para esta respuesta está en el libre albedrío, algo que exploraremos en el siguiente punto. Ahora, piensa en esto: si hubieras sido uno de los ángeles en aquel tiempo, viendo a Lucifer radiante y majestuoso, hablando con palabras persuasivas, te habrías dado cuenta de inmediato de que algo estaba mal. ¿O será que, a los ojos de muchos, parecía tener un argumento convincente? Guarda esta idea.
porque en el siguiente punto nos sumergiremos en el momento en que todo comenzó a cambiar, el instante en que la perfección empezó a corromperse y se dio el primer paso hacia el mal. Ahora hemos llegado al punto más delicado de esta jornada. Hasta aquí hemos visto que Lucifer fue creado como un ser perfecto, hermoso, sabio y poderoso. Pero algo cambió dentro de él, algo inesperado y perturbador. El mal, que no existía, pasó a existir. La gran cuestión ahora es, ¿cómo? ¿Cómo un ser que vivía en la presencia de Dios, rodeado de pureza y gloria, pudo corromperse hasta el punto de convertirse en el mayor enemigo del Creador? La respuesta está en algo que muchos subestiman: el libre albedrío. El concepto de elección es fundamental para comprender esta historia. Imagina un universo donde todos estuvieran programados para obedecer automáticamente, sin cuestionamiento, sin posibilidad de error. ¿Sería realmente un universo perfecto? ¿O solo sería una ilusión, una simulación donde nadie realmente elige amar, servir o ser leal? La perfección de Lucifer no significaba que fuera incapaz de errar, sino que tenía la libertad total de elegir entre permanecer en armonía con Dios o seguir un camino diferente. Y fue esa libertad la que permitió que ocurriera algo inédito, un pensamiento extraño, un deseo oculto, una idea peligrosa. Tal vez al principio solo fuera un pensamiento pasajero, una chispa insignificante. ¿Por qué Dios gobierna solo? ¿Por qué solo Él recibe adoración? Pero ese pensamiento no fue descartado, creció, tomó forma y se convirtió en un deseo intenso. Lucifer comenzó a mirarse a sí mismo, contempló su propio esplendor y se maravilló con su grandeza. Poco a poco, en lugar de reconocer que su gloria era un reflejo de la luz divina, comenzó a creer que su belleza y sabiduría eran autónomas. Y entonces llegó la decisión que cambiaría todo: seré semejante al Altísimo. Este fue el primer pecado del universo. No fue un acto visible, no fue un crimen cometido contra otro ser, fue un pensamiento, un deseo, una ruptura interna con la verdad. El orgullo fue el primer mal que surgió en la creación, y no se quedó restringido al corazón de Lucifer, comenzó a desbordarse. Con su intelecto afilado y su elocuencia, Lucifer comenzó a difundir sus ideas entre los ángeles. Al principio, tal vez de forma sutil, planteando preguntas, sugiriendo nuevas posibilidades. ¿Alguna vez han pensado en por qué Dios tiene toda la autoridad? Si somos seres poderosos, ¿por qué no podemos tener más libertad? ¿Y si hubiera un camino mejor, un orden más justo? La duda empezó a propagarse. Algunos ángeles comenzaron a cuestionarse. Otros empezaron a simpatizar con sus palabras. Poco a poco, se abrió una fisura en la armonía celestial. Pero algo curioso sucedió. Dios no intervino inmediatamente. No destruyó a Lucifer en el instante en que surgió su primer pensamiento de orgullo. No lo silenció en el primer momento, en que comenzó a influenciar a otros ángeles. Dios podría haberlo borrado de la existencia con una sola orden. Podría haber puesto fin a la rebelión antes de que comenzara, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque si Dios simplemente hubiera destruido a Lucifer antes de que sus planes se manifestaran, el resto de los ángeles podría haber quedado con dudas. Podría haber parecido que Dios estaba ocultando algo. Podría haber parecido que los argumentos de Lucifer tenían algo de verdad y que Dios, por miedo a perder el control, lo eliminó sin dar explicaciones. La confianza en el gobierno de Dios se habría visto afectada y el miedo habría reemplazado al amor. Era necesario que la elección de Lucifer llegara hasta sus últimas consecuencias, para que todos los seres del universo entendieran, sin la menor sombra de duda, lo que sucede cuando alguien se aleja de la verdad, lo que ocurre cuando alguien se coloca en el centro de todo y rechaza la fuente de la vida. Y así, Lucifer cruzó un límite invisible. Ya no era solo un ángel cuestionador, se había convertido en un adversario, un acusador, y su influencia no se detuvo allí, porque cuando el mal nace, se expande. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Lo que comenzó como un pensamiento se convirtió en una revolución. Lo que era solo orgullo interno se transformó en una guerra cósmica. Y es en este momento cuando la historia da un giro decisivo. Una batalla estaba a punto de ocurrir. Una batalla que cambiaría el destino del universo para siempre. Pero, ¿qué sucedió exactamente cuando Dios finalmente confrontó a Lucifer? ¿Cómo fue reprimida esta rebelión? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Estas son preguntas que nos
llevan a uno de los momentos más dramáticos de la historia de la creación, y es precisamente eso lo que veremos en el próximo punto. El conflicto celestial había comenzado. Lucifer, que ahora ya no podía ser llamado portador de la luz, sino Satanás, el adversario, ya no solo alimentaba pensamientos internos. Se había levantado contra el propio Creador y había convencido a una parte significativa de los ángeles para que lo siguieran. Aquellos que antes caminaban en la gloria y la luz, ahora estaban contaminados por un deseo peligroso. Independencia total, poder absoluto, libertad sin límites. Pero, ¿realmente existe la libertad sin límites? ¿O será que, al buscar un reino propio, Satanás simplemente se encadenó a una nueva forma de esclavitud? La batalla en el cielo fue inevitable. En Apocalipsis 12, 7, 9, leemos que hubo guerra en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus seguidores. Fue una batalla de ideas, pero también una batalla real, un conflicto de poder entre los ejércitos celestiales. Al final, Satanás y sus ángeles fueron derrotados y expulsados. Fueron arrojados a la tierra y fue aquí donde la historia tomó un giro aún más trágico. Si el mal había sido derrotado en el cielo, ¿por qué no fue destruido allí mismo? ¿Por qué Satanás fue enviado a nuestro mundo y no simplemente aniquilado? La respuesta nos lleva al núcleo de nuestra propia existencia. Todo el universo estaba observando. Si Dios hubiera destruido a Satanás en el primer acto de rebelión, solo habría silenciado una voz de oposición, pero no habría resuelto la cuestión planteada. ¿Era justo que solo Dios gobernara? ¿Era legítima su autoridad? El mal necesitaba rebelarse por completo para que todos pudieran ver las consecuencias de una vida alejada de Dios. Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando Satanás encontró a la humanidad. El escenario estaba preparado. Dios había creado un nuevo mundo, perfecto y armonioso. Un planeta donde la vida florecía y donde dos seres fueron creados a su imagen y semejanza. Adán y Eva no eran simplemente criaturas comunes. Llevaban dentro de sí la esencia del Creador, la capacidad de pensar, sentir y, lo más importante, elegir. Y fue precisamente en esa libertad donde Satanás encontró una brecha, al igual que había hecho en el cielo. No llegó imponiendo su autoridad, ni apareció como un enemigo declarado. En cambio, utilizó el arma que siempre ha usado con perfección, la duda. En forma de serpiente, se acercó a Eva y le lanzó una pregunta aparentemente inofensiva. ¿Realmente Dios ha dicho esto? Con esta frase plantó la primera semilla de la corrupción. Sabía que no necesitaba forzar nada, solo hacer que Eva cuestionara, que abriera espacio para la duda. Si comen de este fruto, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa era la misma promesa que había destruido su propia existencia. Él había caído por desear ser como Dios, y ahora ofrecía esa misma tentación a la humanidad. En otras palabras, lo que estaba diciendo era, ¿por qué someterse? ¿Por qué no tomar el control? Puedes ser más de lo que eres. El momento en que Eva mordió el fruto fue el instante en que algo profundo sucedió dentro de la humanidad. No se trataba solo de comer un alimento prohibido. Se trataba de transferir la confianza de Dios hacia sí misma. Se trataba de definir un nuevo estándar para su propia vida, de decidir por cuenta propia qué era correcto y qué era incorrecto. Y ese fue el mismo error de Lucifer. El pecado de Adán y Eva no fue solo desobediencia, sino una ruptura de confianza. Eligieron la independencia de Dios y con esa elección ocurrió algo terrible. La humanidad se desconectó de la fuente de la vida. Fue en ese momento cuando el mal encontró un nuevo hogar. El mismo veneno que había corrompido a Lucifer ahora se extendía entre los seres humanos. Lo que comenzó con una sola decisión se multiplicó a lo largo de las generaciones. El orgullo, la envidia, la violencia, el deseo de poder, todo surgió de la misma raíz. Y cuanto más se alejaba la humanidad de Dios, más se intensificaba el mal. Se libraron guerras, surgieron y cayeron imperios, la sangre de inocentes fue derramada incontables veces. Todo porque la humanidad había elegido caminar separada de la verdad divina. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. Si Dios sabía que todo esto sucedería, ¿por qué no lo impidió? ¿Por qué no puso barreras para garantizar que Adán y Eva nunca cayeran? La respuesta es la misma que rodeó la rebelión de Satanás. El amor verdadero solo puede existir donde hay elección. Dios no quería esclavos, quería hijos, y los hijos necesitan tener la libertad de elegir amarlo. Si Dios hubiera programado a la humanidad para que nunca errara, lo único que habría quedado sería una simulación de amor, no una relación genuina. La gran tragedia de la caída de la humanidad no fue solo la pérdida del Edén, sino la pérdida de la identidad. Creado a imagen de Dios, el ser humano ahora estaba atrapado en un ciclo de destrucción, separado de su presencia.
Y Satanás había logrado exactamente lo que quería. No solo trajo destrucción al cielo, sino ahora también a la tierra. Y como si eso no fuera suficiente, todavía tenía un objetivo mayor: convencer a la humanidad de que Dios era el verdadero culpable de todo esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien preguntar: si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Esa pregunta en realidad es el reflejo de la misma mentira que Satanás contó al principio. Acusó a Dios de ser injusto y ahora trabaja para hacer que la humanidad vea a Dios de la misma manera. El mal que él mismo causó se usa como argumento en contra del Creador. Y así, generación tras generación, miles de millones de personas se alejan de Dios, no solo por sus pecados, sino por creer que Él no es digno de confianza. Pero esta historia aún no ha terminado. Si el mal entró en el mundo a través de una elección, ¿habría una manera de restaurarlo todo? ¿Habría una forma de recuperar lo que se perdió? ¿O estamos condenados para siempre a vivir bajo esta oscuridad? ¿Qué hizo Dios para enfrentar esta tragedia cósmica? Las respuestas a estas preguntas lo cambian todo, porque si hay una solución para el mal, entonces hay esperanza. Y es exactamente eso lo que veremos en el próximo punto. Después de todo lo que sucedió, la rebelión en los cielos, la caída de la humanidad, la propagación del mal por el mundo, surge la pregunta inevitable: ¿por qué Dios permitió todo esto? Si Él es soberano y omnisciente, ¿no podría haber evitado esta tragedia? Y ahora que el mal se ha extendido y arraigado profundamente en el mundo, ¿qué pretende hacer? ¿Estamos condenados a vivir en un ciclo eterno de sufrimiento? ¿O existe un plan para restaurarlo todo? Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, Dios ya había preparado un camino para redimir su creación. Pero este plan no sería inmediato, no vendría a través de una imposición forzada, sino mediante una estrategia que revelaría la verdad y desenmascararía las mentiras de Satanás. El Creador no estaba simplemente interesado en borrar las consecuencias del pecado, sino en resolver el problema desde la raíz. Para ello, era necesario que todo el universo entendiera, sin ninguna duda, lo que realmente ocurre cuando alguien elige vivir lejos de Dios. Si en el cielo Satanás intentó levantar cuestionamientos sobre la justicia y el amor de Dios, la tierra se convirtió en el escenario donde todas esas preguntas serían respondidas. Aquí, en la experiencia real de la vida, en la lucha diaria entre el bien y el mal, cada ser humano tiene la oportunidad de ver con sus propios ojos lo que significa un mundo gobernado por el egoísmo y la rebelión. El sufrimiento, el dolor, la injusticia y la muerte no son creaciones de Dios, sino el resultado inevitable de la separación de Él. El Señor no nos condenó a vivir en esta realidad, sino que permitió que enfrentáramos las consecuencias de nuestras elecciones, para que pudiéramos ver la verdad por nosotros mismos. Sin embargo, Dios nunca abandonó su creación. Desde el Edén prometió que habría una manera de restaurar lo que se había perdido, y ese camino vendría a través de algo que nadie podría haber previsto. El propio Creador se convertiría en parte de la humanidad, entraría en el mundo, corrompido por el pecado, y enfrentaría directamente a las fuerzas del mal. La venida de Jesucristo al mundo fue el momento más crucial de la historia. No fue solo el nacimiento de un gran líder espiritual o un maestro sabio, sino el propio Dios tomando forma humana para vivir entre nosotros. ¿Pero por qué? Si Él es todopoderoso, ¿no podría simplemente decretar el fin del pecado y destruir a Satanás de inmediato? La respuesta está en el propio método que Dios eligió para tratar con la rebelión. Él no quiere simplemente eliminar el mal por la fuerza, sino derrotarlo revelando la verdad. Satanás había construido su rebelión sobre acusaciones. Intentó hacer que los ángeles del cielo y la humanidad creyeran que Dios era un tirano, que imponía reglas solo para mantener su poder, que su justicia era demasiado severa y que su autoridad era opresiva. Entonces, Dios hizo lo inesperado, se humilló. Descendió al nivel de su creación, volviéndose vulnerable, sintiendo los mismos dolores que nosotros sentimos. Y en el punto culminante de este plan, hizo algo aún más sorprendente. Permitió ser rechazado, torturado y asesinado. La cruz no fue solo un castigo injusto impuesto a un hombre inocente, fue la demostración definitiva de la diferencia entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Mientras Satanás buscaba exaltación y dominio, Cristo eligió el camino de la humildad y el sacrificio. Mientras el enemigo engañaba y manipulaba para obtener poder, Jesús se ofreció a sí mismo para rescatar a los que estaban perdidos. Y fue precisamente en ese momento de aparente debilidad cuando se conquistó la mayor victoria. Lo que parecía una derrota, la muerte de Jesús en la cruz, fue en realidad el golpe final contra las fuerzas del mal. Satanás había sido desenmascarado ante todo el universo. El que acusaba a Dios de ser injusto y cruel
ahora se encontraba en el papel de asesino del propio Creador. El pecado había llegado a su clímax, mostrando su verdadera naturaleza, y fue en ese momento cuando Dios revirtió toda la tragedia, resucitando al tercer día y demostrando que ni siquiera la muerte podía derrotarlo. Pero si la cruz representó la victoria sobre el pecado, ¿por qué el mal sigue existiendo? Si Jesús ya venció, ¿por qué todavía hay sufrimiento en el mundo? La respuesta a esta pregunta radica en el hecho de que el juicio final de Dios aún no se ha completado. La cruz derrotó a Satanás, pero el tiempo se ha extendido para que cada ser humano tenga la oportunidad de decidir de qué lado quiere estar. Dios no quiere que nadie se pierda sin haber tenido la oportunidad de conocer la verdad. Es por eso que, incluso después de la resurrección de Cristo, el mundo sigue su curso, dando a cada persona la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira. Pero ese tiempo está llegando a su fin. La Biblia habla claramente de un día en que el mal será completamente erradicado. Habrá un juicio, un ajuste de cuentas donde cada elección será revelada y cada uno recibirá según lo que decidió seguir. Dios no solo salvará a aquellos que confiaron en Él, sino que establecerá un nuevo mundo donde el mal ya no existirá. Apocalipsis 21:4 dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El plan de Dios nunca fue solo castigar el mal, sino restaurar lo que se había perdido. El mal tuvo un comienzo y tendrá un fin. Satanás y aquellos que eligieron seguir su camino serán destruidos, no porque Dios quiera venganza, sino porque el pecado ya no podrá existir en un universo restaurado. Dios no puede permitir que este ciclo se repita, y por eso, en el día final, el mal será erradicado para siempre. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde estamos nosotros en esta historia? Si hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal, si hay un camino de vida y un camino de destrucción, ¿qué elección estamos haciendo? Porque al final, esta no es solo la historia de Satanás, ni solo la historia de Dios. Esta es también nuestra historia. El mal no existe solo en el pasado. Todavía está actuando en el mundo, tratando de influenciar nuestras decisiones, y lo que nos queda es decidir a quién entregaremos nuestra lealtad. Pero esto nos lleva a una última reflexión. Si Dios está preparando un nuevo mundo donde el mal será eliminado, ¿cómo podemos estar seguros de que no habrá una nueva rebelión? ¿Cómo podemos confiar en que el ciclo del pecado no se repetirá? Esta es una cuestión fundamental, y la respuesta nos lleva al verdadero propósito de todo lo que ha sucedido hasta ahora. En el siguiente punto, veremos cómo Dios garantiza que el universo restaurado nunca más tendrá que enfrentar el mal nuevamente. Porque si hay algo que pocos comprenden, es que la historia de la redención no es solo acabar con el pecado, sino asegurarse de que nunca regrese. Hemos llegado al final de este viaje, y ahora surge una gran pregunta que necesita ser respondida. Si Dios derrotará el mal y creará un nuevo mundo donde ya no existirá, ¿cómo podemos estar seguros de que este ciclo de rebelión nunca volverá a ocurrir? Después de todo, Satanás era un ser perfecto, creado sin fallas, y aún así eligió rebelarse. Si en el futuro Dios recreará todas las cosas, ¿qué impedirá que surja una nueva revuelta, que otra criatura cuestione su soberanía y que todo comience nuevamente? La respuesta está en el propio proceso por el cual la humanidad y el universo están pasando. El mal no fue simplemente un error que surgió de la nada. Fue una consecuencia de la libertad, de la capacidad de elección. Pero ahora, después de todo lo que ha sucedido, después de siglos y milenios de sufrimiento, cada ser creado habrá visto, experimentado y comprendido de manera incuestionable la verdadera naturaleza del pecado. No será solo una prohibición lo que impedirá que el mal regrese, sino la comprensión total de sus consecuencias. Piensa en un incendio devastador. Una vez que has visto las llamas destruir todo a tu alrededor, una vez que has sentido el calor consumir todo lo que encuentra a su paso, nunca volverás a jugar con fuego de la misma manera. La historia de la humanidad, la rebelión de Satanás, las guerras, el sufrimiento, el dolor y la muerte servirán como un testimonio eterno para todo el universo. Dios no solo destruirá el pecado, sino que permitirá que su memoria sirva como un recordatorio perpetuo de que alejarse de él inevitablemente lleva a la destrucción. Y aquí entra algo que muchos no perciben. Dios podría haber borrado simplemente la historia del pecado y haber reiniciado todo desde cero, pero Él eligió un camino diferente. Permitió que la historia siguiera su curso, para que cada ser en el universo tuviera la oportunidad de ver claramente la diferencia entre vivir en comunión con Él y vivir en rebelión. El amor no puede imponerse,
La confianza no puede ser forzada. Y es por eso que, al final, aquellos que sean salvos no estarán allí por miedo u obligación, sino porque habrán comprendido, con todo su ser, que Dios es la única fuente de vida y que lejos de Él no hay nada más que vacío. El nuevo mundo que Dios promete no será solo un lugar sin sufrimiento. Será un lugar donde cada habitante habrá pasado por la gran prueba de la historia y por decisión propia elegirá permanecer en armonía con Dios. La libertad aún existirá. Pero ya no habrá dudas, ya no habrá espacio para cuestionamientos sobre la justicia divina. Cada ángel, cada ser humano redimido, habrá visto el desarrollo de la historia del mal y sabrá que no hay mejor camino que el de Dios. Y ahora volvemos a nosotros. Esta no es solo una historia cósmica, algo distante y abstracto. Estamos en medio de este conflicto. Cada elección que hacemos, cada pensamiento que alimentamos, cada acción que tomamos, refleja de qué lado estamos. La humanidad aún vive bajo las consecuencias del pecado, pero también tiene ante sí una promesa, la de que un día todo será restaurado. La pregunta es, ¿queremos formar parte de este nuevo mundo? Dios no obligará a nadie a estar con Él, no forzará a nadie a creer, a confiar o a seguirlo, pero Él invita. Nos da la oportunidad de mirar la historia, de analizar la evidencia, de comprender lo que realmente hace el mal y entonces decidir. El libre albedrío que nos fue dado desde el principio sigue estando activo y cada uno de nosotros está constantemente ejerciendo ese poder de elección. Lo que hagamos con él determinará nuestro destino eterno. El mal tuvo un comienzo, pero también tendrá un fin. Satanás no gobernará para siempre, el dolor no existirá eternamente, la injusticia no será la realidad final. Pero hasta que llegue ese día, cada uno de nosotros debe decidir de qué lado está. ¿Seguiremos cayendo en la misma mentira que Satanás ha usado desde el principio? ¿O reconoceremos que Dios siempre tuvo razón? La historia aún no ha terminado, pero la decisión ya puede tomarse ahora. La única pregunta que queda es, ¿cuál será tu elección?